bienvenidos todos a este lugar. A los que escucharán el CD, vendrán el DVD. Si lo tiene, diga amén. Marcos capítulo 11, versículo 22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate del mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué le será hecho? ¿Qué le será hecho? Por tanto os digo, dice el 24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabe que busqué estos versos en la Biblia? Dios habla hoy, y escuche cómo dice: pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Pero el versículo 24 me gusta más, porque dice: por esto les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, oído con esto, crean que ya lo han conseguido. Todo lo que tú pidas en oración, crees que ya lo has conseguido. Y dice, entonces os vendrá. Amén, hermano. Titulé esta enseñanza: créalo, confiésalo y recíbelo. ¿Cómo se llama el tema? Créalo, confiésalo y recíbelo. Tú sabes, hermanos, que Dios en su palabra exige dos cosas importantes. Primero, obediencia, y segundo, fe. ¿Por qué? Porque la obediencia tuya hacia Dios es agradable. Cuando alguien es obediente a Dios, Dios se agrada de esa persona. Pero también la fe en Él, en su palabra, es muy agradable. Es más, en Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que cuando alguien no tiene fe, desagrada a Dios. Y ese es un problema por el cual muchas personas, no solamente cristianos, sino los que no son cristianos también, han tenido un problema terrible, que es la incredulidad. Yo estoy consciente de que muchos cristianos no han poseído muchas cosas porque simplemente les ha faltado fe. No le han creído a Dios, aunque digan tener mucha fe. Hay personas que tienen fe pero para lo malo. Hay personas que tienen fe pero para las cosas desagradables. Y cuando alguien vive de esa manera, está destinado al fracaso. Pero cuando alguien tiene fe en la palabra de Dios, cuando la gente tiene fe en lo que Dios dice, entonces los resultados son maravillosos. Y esa es una cosa que nosotros debemos siempre tener pendiente. Y dése cuenta que todos los hombres y mujeres que han marcado la historia de la humanidad son personas que creyeron en lo imposible. Hay personas que creen que muchas cosas son imposibles. En estos días un amigo me escribió un mensaje de texto por el celular. Todos los días manda uno. Y me gustó, creo que fue el del miércoles, que decía: lo imposible muchas veces es lo que no se ha intentado. Muchas personas creen que algo es imposible, pero muchas veces es algo que no se ha intentado hacer. Y muchas veces la mente acepta algo como imposible, pero es algo que no se ha intentado. Cuando el presidente Kennedy dijo en la década del 60 que iba a enviar el hombre a la luna, eso fue cuestionado porque nadie había pensado en eso. Y efectivo, en el 69 se hizo lo que llamaban imposible, se hizo posible. ¿Cuántas cosas tú has dejado de alcanzar porque has creído que es imposible? ¿Cuántas bendiciones tú has dejado
de hacer una realidad en tu vida porque has pensado que es imposible. La mente del ser humano tiene patrones de formación, creencias. Escuche bien esto. Nosotros nos movemos según las creencias que hay en nuestra mente. Y muchas veces creemos cosas que son mentiras. Creemos cosas que no son verdad. Creemos en imposibilidades porque desde pequeños se nos ha inculcado esas falsas ideas. Y déjeme decirle que el diablo ha introducido en la mente de muchas personas creencias erróneas, falsas creencias, que muchas personas la han aceptado como una verdad, y sus vidas giran en torno a esa mentira que en sus mentes ellos creen que es verdad. Y es por eso que no desarrollan los talentos que tienen, no desarrollan las habilidades que Dios les entregó, no ponen en funcionamiento esos instrumentos que Dios les entregó para alcanzar cosas grandes, producto de esas falsas creencias. Yo coloqué aquí un concepto de creencia. ¿Qué es una creencia? Escuche bien esto. Las creencias son las fuerzas que gobiernan nuestra mente. Son las experiencias que nos permiten juzgar y decirle a nuestra mente cómo deben suceder las cosas. Por ejemplo, hay mujeres que de repente le fue mal con el esposo y comenzaron los problemas. El hombre fue déspota, lo golpeó, la insultó, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y la mujer se divorcia y dice: no me caso más, todos los hombres son igualitos. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y de hecho hay personas, hay mujeres, y también hombres, pero más mujeres, que han tomado la decisión de quedarse solas, porque vivieron esa mala experiencia, y esa creencia en su mente las gobierna. Y muchas veces de repente llega un hombre que a lo mejor sí es el hombre de su vida, y cuando ella comienza a sentir algo por ese hombre y se acuerda de su mala experiencia, se detiene y dice: no, yo no me puedo enamorar otra vez. ¿Por qué? Porque la experiencia de su pasado le dice que todos los hombres son iguales. Y ella teme volver a entregarse en las manos de un hombre por temor a vivir esa misma experiencia desagradable. Esa es una creencia. Y eso pasa en todas las áreas de nuestras vidas. Hay personas que creen que nacieron para ser unos fracasados. Norman Vincent Peale cuenta que una vez estuvo en Hong Kong y dice que entró a una tienda de tatuajes y un tatuaje de sirena, de anclas, de tiburón, pero había uno por allá que decía: nací para perder. Y él le dice en su chino, más o menos dice, y le preguntó al chino acerca de ese tatuaje, si había alguien que se pegara eso en su cuerpo. Y el chino le dijo que sí, pero el chino le dijo una verdad. Dijo: antes de que ese tatuaje llegue a la piel, ya está en la mente. Y muchas personas han creído erróneamente que nacieron para no brillar en esta vida. Déjame decirte algo: si tú tienes el Espíritu Santo, tú naciste para triunfar. Dáselo bien fuerte al Señor. Pero tienes que creer, hermano. Tienes que creer de que tú naciste para eso. Dios te dio una porción en esta tierra. Dios te dio todas las habilidades necesarias para que tú te destaques en esta vida. Pero tienes que creerlo. ¿Tienes que creer, hermano? Tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque las creencias se convierten en las fuerzas más poderosas que gobiernan a una persona. Satanás muchas veces se ha encargado de formar a personas desde pequeños, por el medio ambiente donde se ha desarrollado. Ahí es donde se forman las creencias. Y escúcheme, lamentablemente
muchos cristianos o muchas personas llegan al Evangelio, son lavados por la sangre de Jesucristo, viene el Espíritu Santo, su Espíritu, los hace una nueva criatura, los hace hijos de Dios, Dios le entrega dones, Dios le entrega instrumentos para triunfar, herramientas para triunfar, pero debido a esas falsas creencias no avanzan en el cristianismo. ¿Por qué? Porque sus mentes todavía están saturadas de esas falsas creencias que el diablo le metió en su casa, en el medio ambiente donde se desarrollaron. Personas que creen que nacieron para ser de segunda, de tercera. Y cuando una persona piensa de esa manera, es porque en su mente están arraigadas como unas garras satánicas, malos pensamientos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, segunda carta? Dice, derribando todo argumento, toda altivez, todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios, dijo Pablo. ¿Qué son argumentos? ¿Qué es altivez? Argumentos son patrones mentales que venimos nosotros arrastrando desde pequeño. Personas que muchas veces fueron maltratos verbales. ¿Qué se ve en los encuentros? En los encuentros se ve cómo la gente son sanada de esos traumas. Déjame decirte que si tú todavía no has triunfado en el cristianismo, es porque en tu mente todavía te están gobernando falsas creencias. Pero en esta hora, hoy se caen esas creencias falsas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dáselo bien fuerte al Señor. Escucha. Es importante saber que hay en nosotros creencias que nos fortalecen y otras que nos debilitan, paralizan y limitan nuestro potencial. En nosotros hay que reconocer que hay fortalezas o creencias que nos fortalecen, pero también hay creencias que nos pueden debilitar. Y tú tienes que identificar esas creencias que te debilitan. Por ejemplo, hay personas que son muy temerosas, son nerviosas. ¿Conoce usted personas nerviosas? Personas que andan como asustadas todo el tiempo, cargan un ay en la boca, ay, 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 ay. Se montan en una ruta, ay, diga sí, ay, pero hay bendición, hay prosperidad. Amén, hermano. Personas nerviosas. Ahora, ¿de dónde viene esa creencia? Desde su ambiente, donde se desarrollaron. Algo metió Satanás en su mente que lo hizo ser nervioso. ¿Tú no ves que hay gente que le tiene miedo a una cucaracha? ¿Sí o no? Hay mujeres que ven una cucaracha y salen corriendo como que siguieron al suegro. Perdón, al diablo. Le tienen miedo a un tutequito. Le tienen miedo a un ratoncito. Le tienen miedo a una avispa, a una abeja, a un cigarrón. Yo me acuerdo que desde niño, mira lo que es una creencia. Tú sabes esos cigarrones negros que son más o menos grandecitos. A mí chiquitico me dijeron que hay que taparse los oídos porque ellos buscan un hueco donde meterse.